Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar. No importa lo que pase, yo no cambiaré mi fe, ofrezcan lo que me ofrezcan, yo no me traicionaré, pues yo vivo para Cristo. Hermanos, bienvenidos a un programa más aquí en Soy Católico. Muy alegres, muy contentos porque poco a poco nos vamos acercando ya a nuestro programa número 30 el próximo fin de semana. Si Dios nos permite continuar obviamente con estas transmisiones, con estas producciones, pues el próximo fin de semana, próximo sábado en el próximo programa de Soy Católico estaremos llegando ya a 30 programas. Este proyecto que inició a finales del 2016, entrando el nuevo ciclo litúrgico, un domingo antes, obviamente de la primera semana de Adviento, con aquel programa que ustedes recordarán, que está subido en YouTube, por supuesto, de un servidor. El programa que vivimos de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, fue el primer programa, el programa piloto, con el cual iniciamos, y bueno, a partir de ahí ya han pasado 29 programas contando el día de hoy. El próximo fin de semana estaremos celebrando ya 30 programas de Soy Católico, 30 programas donde hemos compartido muchas cosas, donde hemos compartido bastante la palabra de Dios y lo que se viene, mis hermanos, lo que se viene. Oren por este proyecto, oren por un servidor para que podamos seguir implementando a través de las redes sociales el poder evangelizar, el poder llevar a cabo un pedacito de todo lo que Dios nos ha regalado y la misericordia que Dios nos ha derramado a través del amor de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, y el día de hoy tenemos un programa bastante especial, y es que estaremos hablando de lo que es el sacramento de la fe cristiana. Así lo determina el Catecismo de la Iglesia Católica, y obviamente estamos hablando de lo que es el sacramento del bautismo. Es el fundamento de nuestra fe, porque por el bautismo somos parte de esta nueva alianza en Jesucristo nuestro Señor, mis hermanos. Y estaremos tocando precisamente ese el tema, además de que tendremos obviamente algunas noticias alrededor de nuestra diócesis. Así es que quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y bien, vamos a iniciar de lleno con lo que es el sacramento del bautismo, mis hermanos. Y es que antes de iniciar tenemos que viajar 2000 años atrás, ¿no? Porque esto se tiene que remontar en las Sagradas Escrituras, donde Jesús tiene ese encuentro con uno de los maestros de la ley. Todos hemos escuchado alguna vez este relato del Evangelio, de cuando Nicodemo, el cual era un exégeta en aquellos tiempos, se acerca ante Jesús. Esto lo podemos corroborar en el Evangelio según San Juan capítulo 3 en adelante, donde nos dice que había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Este fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Y Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense un maestro de la ley ir de noche, porque no quería que dijeran que miren, Nicodemo, un maestro de la ley, fue a ver al carpintero que está haciendo prodigios, el cual pues a muchos judíos lo estaban empezando ya a maldecir a nuestro Señor Jesucristo porque hacía prodigios, porque predicaba el Evangelio, y decían: ¿de dónde ha venido? Pues Nicodemo va de noche para que no lo vean, para que no lo miren, para que no le digan a nadie de que Nicodemo fue a ver a Jesús. Y resulta que Nicodemo va y se topa con pared, mis hermanos, porque Jesús llega y le dice: yo te digo, en verdad te digo. Cuando en la Escritura, mis hermanos, vemos que Jesús dice en verdad, hay que poner la atención en ese pasaje que Jesús nos está diciendo eso. En verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y obviamente muchos critican a Nicodemo diciendo: ¿cómo puede ser posible que Nicodemo no haya entendido? Pues es que anteriormente, mis hermanos, el Espíritu Santo no había sido derramado. Nicodemo conocía la ley. Nicodemo era un fariseo. Nicodemo era un maestro del templo. Pero Nicodemo no tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado hasta Pentecostés en plenitud. Y allí fue cuando los apóstoles y todos los discípulos comenzaron a entender las palabras de Jesús. Comenzaron a entender el Evangelio proclamado por nuestro Señor. Antes de ello, no había Espíritu Santo, por lo cual muchos no entendían la palabra
que Cristo Señor, el Señor nos decía y nos indica y les indicaba a aquel pueblo. Por eso Nicodemo le pregunta, ¿cuándo puede uno nacer siendo viejo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso uno puede entrar otra vez en el vientre materno y nacer? Y Jesús responde, en verdad te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mis hermanos, este es el preámbulo, el primer discurso de Jesucristo sobre el bautismo, mis hermanos. El que no nace del agua y no nace del Espíritu. Porque luego dice Jesús, todo lo que nace de carne es carne, lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Nosotros cuando nacemos de nuestra madre, el día del parto, nosotros nacemos en la carne, tenemos un primer nacimiento, pero nosotros tenemos que renacer, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y muchos pensarán, muchos dirán, pues yo sí nací de nuevo en un retiro, fui a unos cursos y el Señor me llamó, el Señor me tocó y allí fue donde yo nací de nuevo. No, mis hermanos, ahí no se nace de nuevo. Ahí tú te conviertes al Señor. Ahí tú aceptas a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Pero el día en que tú naces de nuevo es el día de tu bautismo. Por eso cuidado con nuestros hermanos católicos que están en algún movimiento, que están diciendo que cuando tú tienes un retiro y nacen de nuevo, no. Cuando tú naces de nuevo es en el sacramento del bautismo. Ahí bautizamos, cuando nos bautizan, ahí es donde nosotros renacemos del agua y del Espíritu, mis hermanos. Nicodemo no lo entendía, pero ahora nosotros tenemos el magisterio de la iglesia que nos lo explica y el Espíritu Santo para poderlo entender. ¿Qué es lo que se refería a Jesús? Y nos dice el catecismo de la iglesia, mis hermanos, que el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo, atención con esto, somos liberados del pecado. Atención con esto, mis hermanos. El bautismo te libera del pecado. Cuando tú naces siendo un niño, tú cuentas con el pecado original. Cuando tú te bautizas de grande, no solamente traes el pecado original, sino traes toda la gama de pecados a lo largo de tu vida. Pues cuando tú te bautizas, mis hermanos, tus pecados son borrados. Y además nos dice la iglesia que somos regenerados como hijos de Dios. Esto es bien importante, mis hermanos, porque cuando nosotros nacemos de nuestra madre, nosotros somos hijos de nuestro papá y de nuestra mamá. Aunque hoy en día digan que no, aunque hoy en día quieran imponer otras ideologías, no, nosotros cuando nacemos somos hijos de papá y de mamá, que fueron los que nos engendraron en la carne. Pero cuando nosotros nos bautizamos, volvemos a nacer en el Espíritu y entonces Dios, nuestro Padre, nos adopta como hijos suyos. Por lo tanto, somos hijos de Dios gracias al bautismo. Vean qué importante es el sacramento del bautismo. Además de que llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Nos dice también el mismo catecismo en el apartado del bautismo. Dice, el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. El bautismo es el nuevo nacimiento, mis hermanos. Nosotros en nuestra vida tenemos dos nacimientos. Un nacimiento que es en la carne de nuestra madre y obviamente también un segundo nacimiento que es el día de nuestro bautismo. Por eso es bien importante también saber y aprender un poco sobre la importancia de este sacramento. Y obviamente el sacramento del bautismo recibe el nombre por el carácter del rito central mediante el cual se celebra. Bautizar viene del griego que significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección, mis hermanos. Es algo muy importante. El sacramento también es llamado como baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Además, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar al reino de Dios, como viene en Juan 3:15, que lo acabábamos de leer. Hay prefiguras, mis hermanos, del bautismo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el paso del pueblo de Israel cuando eran esclavos en el pueblo de Egipto. Ellos pasan por las aguas del río Jordán. Moisés hace que se abran las aguas. Obviamente Dios a través de Moisés abre las aguas y el pueblo de Israel pasa por el agua y pasa de convertirse pasa de ser esclavo a ser hijos de Dios, a ser el pueblo de Dios. Pasan a ser libres, porque antes eran esclavos de Egipto, del faraón.
y por medio del agua, donde Egipto muere, donde el faraón muere, donde los carros del faraón son echados a la mar, como dice aquel canto, el pueblo de Israel pasa por el agua y logra ser libre y convertirse en el pueblo de Dios, liberado de su esclavitud. Así nosotros también en el bautismo, mis hermanos, somos sepultados con Cristo en la muerte carnal y somos resucitados a una vida espiritual. Por eso es la importancia, mis hermanos, del bautismo, porque así también como es la prefigura en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel pasó de ser esclavo a ser libre, así nosotros en el bautismo somos sepultados en la muerte de Cristo y somos liberados del pecado original y de todos los pecados para poder ser libres en Cristo y poder tener una vida y una vida en plenitud, una vida en Jesucristo, mis hermanos. Además, el bautismo, como ya les comentaba, pues es prefigurado en ese paso del Jordán. Algo bien importante, mis hermanos, que siempre los católicos son atacados, ¿no? Curiosamente, la Iglesia Católica no es la única que bautiza niños, pero curiosamente, siempre la Iglesia Católica es a la única que critican por bautizar a los niños. Porque siempre dicen y siempre mencionan que, ¿por qué hay que bautizar a los niños si los niños no tienen pecado? Pues déjenme decirles que sí tienen pecado, tienen el pecado original. Desde que Adán y Eva pecaron, toda la descendencia que venimos a partir de ese primer hombre, de esa primera mujer que fueron Adán y Eva, todos nacemos con el pecado original. El pecado original no es que yo nazco con un pecado en sí, con algo que yo cometí. El pecado original es que yo nazco sin gracia, mis hermanos. Yo nazco sin ser semejante a Dios. Yo nazco a imagen de Dios, pero no soy semejante a Dios porque me falta la gracia. Pues a través del bautismo, nosotros recibimos la gracia y nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos semejantes a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, muchos dicen que por qué los niños, si los niños no tienen conciencia y los niños no pueden aceptar como a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Y yo te pregunto entonces, ¿por qué cuando tu hijo nace carnalmente, por qué cuando nosotros nacemos de nuestra madre, se nos quiere imponer un nombre, se nos quiere imponer una lengua? Se nos quiere imponer nuestra forma de vestir a los niños. Las mamás muchas veces hacen cómo se vistan a los niños. Nosotros alimentamos a nuestros hijos sin saber lo que a nuestros hijos les gusta o les va a gustar o no. ¿Por qué? Porque el padre y la mamá buscan lo mejor para sus hijos. Y obviamente en cuanto nace el niño hay que ponerle un nombre, hay que registrarlo ante la ley para que pueda ser acreedor a todos los derechos y obligaciones como cualquier ciudadano. Así también nosotros, mis hermanos, ¿por qué esperarnos hasta ser adultos para recibir las promesas que Dios nos da a través del bautismo? Muchos dicen, pero ¿por qué bautizar a los niños si a lo mejor ellos no quieren ser cristianos, no quieren ser católicos? Perdóname, hermano, pero ¿qué es lo mejor que le podemos dar a nuestros niños? Además de trabajar por ellos, de llevarlos a la escuela, de darles comida, de darles vivienda, de darles amor, lo mejor que le podemos dar es a Dios. Lo mejor que nosotros le podemos dar a nuestros niños desde el primer instante que ellos nacen, lo más pronto posible, es bautizarlos para que ellos sean considerados hijos de Dios, adoptados a través de la sangre, a través del agua, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya son herederos del reino de Dios. ¿Por qué esperar a que nuestros hijos sean adultos y ellos quieran aceptar la fe? No, lo más temprano posible, que ellos se conviertan en hijos de Dios. Ya después, si ellos no quieren ser católicos, para eso está la confirmación, para que ellos confirmen su fe ya como adolescentes, ya como casi adultos. Pero el sacramento del bautismo, mis hermanos, nos llama a convertirnos en hijos de Dios y a limpiarnos del pecado original. Es inconcebible, mis hermanos, que un niño naciera en este mundo y no se le registrara porque tenemos que esperar a ver si el niño quiere que le pongamos ese nombre. No. O sea, hay que darle lo mejor a nuestros hijos y lo mejor que le podemos dar es la herencia del reino de los cielos a través del sacramento del bautismo. Por eso no hay que esperarnos. ¿Cómo sabes si ese niño, siendo un adolescente, o ya cuando él quiera bautizarse, no alcanza a bautizarse? Nosotros no tenemos la vida comprada, mis hermanos. ¿Cómo sabes si ese niño puede llegar a ser un adulto para poder bautizarse? No sabemos, nadie tenemos la vida comprada, mis hermanos, para saber cuánto vamos a vivir. Por eso lo más temprano posible es que nuestros hijos puedan tener
esa herencia del reino de los cielos, mis hermanos. Y también, por supuesto, el Papa Francisco, en catequesis que ha hecho allá en el Vaticano sobre el bautismo, nos comenta lo siguiente. Vamos a escuchar al Santo Padre. El bautismo nos hace miembros del cuerpo de Cristo, miembros del pueblo de Dios. El Vaticano II expresaba esta verdad insistiendo en que este sacramento nos incorpora al pueblo de Dios, nos hace miembros de un pueblo que camina a lo largo de la historia. A través de la fuente bautismal, la gracia se transmite y el pueblo de Dios camina en el tiempo, difundiendo la bendición de Dios. Cada uno de nosotros se convierte en un discípulo misionero. Por un lado, nunca dejamos de ser discípulos, de aprender, de recibir. Por otro, estamos llamados a la misión, a compartir lo que hemos recibido, lo que vivimos, la experiencia del amor, de la fe en la Trinidad. Estamos llamados a transmitir la fe. Nadie se salva por sí solo y todos estamos llamados, a pesar de nuestras limitaciones, nuestros defectos y nuestros pecados, a anunciar a los demás la gracia que recibimos en el bautismo. Grandes palabras que nos hace llegar, por supuesto, el Papa Francisco, y también un discurso. Busqué el video por todas partes, pero no lo pude encontrar, pero sí el discurso de un 13 de noviembre de 2013, tenía muy poco de haber sido elegido como Papa, su Santidad Francisco, y él comentó también en un discurso, diciendo que el bautismo es el documento de identidad cristiana, prácticamente es su certificado de nacimiento, es el certificado de nacimiento a la iglesia. Atención con esto, dice el Papa Francisco, todos ustedes saben el día en que nacieron, ¿no es así? Celebran los cumpleaños, todos celebramos el cumpleaños, pero voy a hacerles una pregunta, comentó en aquel discurso el Papa Francisco. Y voy a repetir otra vez esta misma pregunta. ¿Quién de ustedes se acuerda de su fecha de bautismo? Levanten la mano. ¿Quién de ustedes? Hay pocos, no muchos. Y no le pediré a los obispos para que pasen vergüenza. Pero hagamos una cosa. Cuando regresen a casa, pregunten en qué día fui bautizado. Busquen, porque este es mi segundo cumpleaños, mis hermanos. Es un segundo cumpleaños el día de bautismo. Y un servidor, yo por ejemplo, yo sí sé cuando fui bautizado. Yo fui bautizado, mis hermanos, un 4 de julio de 1992. Un servidor comenzó a ser hijo de Dios, nació en el Espíritu, un 4 de julio de 1992. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuándo naciste en el Espíritu? ¿Tú sabes la fecha de tu bautismo? Deberías de saberlo, mi hermano, porque así como tú celebras el día de tu cumpleaños cuando naciste a este mundo, tú también debes de celebrar el nacimiento al reino de Dios, el nacimiento a la iglesia, el nacimiento en Cristo Jesús, porque es más importante todavía el día en que nosotros nacemos de nuevo, porque dice Jesús, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Aún más importante que el día en que nosotros nacimos, es el día en que nosotros fuimos bautizados, porque nosotros comenzamos a nacer, nosotros nacimos ese día en el Espíritu, y Dios a partir de ahí nos reconoció como hijos de Dios. Dejamos de ser criaturas a convertirnos en hijos de Dios. Por eso es bien importante saber y celebrar, ¿por qué no?, el día de nuestro segundo cumpleaños, que es el día del bautismo. Y un servidor, pues sí lo sabe, y aunque ha recibido muchas críticas este servidor por querer celebrar el día de su bautismo, este próximo 4 de julio, este próximo martes 4 de julio, mis hermanos, este servidor, este humilde siervo del Señor, pecador, va a celebrar ya su 25 aniversario como hijo de Dios desde el día en que fui bautizado, mis hermanos, porque yo quiero aclararte un punto. Tú podrás haber nacido de tu madre un día. Yo, por ejemplo, nací de mi madre un 10 de abril de 1992. Pero te digo algo, yo no empecé a existir en esa fecha. Yo empecé a existir desde que fui concebido. Yo empecé a existir desde que fui engendrado. Yo empecé a existir 9 meses atrás. Yo empecé a existir desde 1991. Curiosamente, un mes de julio de 1991 fue cuando yo comencé a existir, cuando yo me engendré en el vientre de mi madre. Allí yo fui cuando empecé a existir.
Luego, yo nací un 10 de abril de 1992, pero yo renací y fui bautizado. La fecha todavía aún más importante, mis hermanos, es que yo renací y yo soy hijo de Dios a partir de un 4 de julio de 1992. Hay que ver, mis hermanos, nuestra fecha de nacimiento porque es bastante importante. Y nos dice el Papa Francisco, el bautismo sin duda, como nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, pues es el fundamento de toda la vida cristiana. Escuchemos al Papa Francisco de nueva cuenta. El bautismo es el sacramento sobre el que se fundamenta nuestra fe y nos hace miembro vivo de Cristo y de su Iglesia. No es un simple rito o un hecho formal, es un acto que afecta en profundidad la existencia. Por él nos sumergimos en la fuente inagotable de vida que proviene de la muerte de Jesús. Así podemos vivir una vida nueva de comunión con Dios y con los hermanos. Aunque muchos no tenemos el mínimo recuerdo de la celebración de este sacramento, porque fuimos bautizados de chicos, estamos llamados a vivir cada día aspirando la vocación que hemos recibido allí. Si seguimos a Jesús y permanecemos en la Iglesia con nuestros límites, fragilidades y pecados, es gracias a los sacramentos por los que nos convertimos en nuevas criaturas y somos revestidos de Cristo. Bien, mis hermanitos, con esto ya nos vamos a la primera pausa, no sin antes decirles que se aceptan regalos, a partir de este próximo martes 4 de julio que yo voy a cumplir años siendo un hijo de Dios, una fecha de cumpleaños que a mí me va a gustar ya comenzar a celebrar. Yo les soy sincero, yo nunca había celebrado el día de mi bautismo hasta este próximo martes, donde yo me quiero regocijar en el Señor, que ya tendré 25 años siendo hijo de Dios, si Dios me permite llegar, obviamente, a ese martes, mis hermanos. Así es que se aceptan cualquier tipo de regalos. Vámonos a la primera pausa, mis hermanos, continuamos con más aquí en Soy Católico. Así es, ha sido la campaña más alta en monto recabado durante los 12 años que tiene el programa de redondeo en la comunidad. Cabe señalar que no solamente estamos aquí en Juárez, sino también en Chihuahua, Reynosa, Aroma, Matamoros y Monterrey. Sí, yo creo que de veras se cumplieron, se rebasaron. Yo estoy convencido que trabajar por los migrantes no es fácil, ¿ya? Yo creo que puedo compartir que se cierran puertas, tenemos problemas, hay enemigos, es una situación difícil fuera de México y en Estados Unidos. Yo creo que de veras eso es algo muy tremendo, pero yo creo que es importante lo que decía el obispo con la visita del Papa. Hay que reconocer que Dios es el que llama y el que mueve toda la historia. Yo creo que de veras se cerrarán puertas, pero luego vienen ángeles a demostrarnos todo este cariño y este amor tan grande hacia los migrantes, ¿no? Gracias a esa generosidad y el apoyo que están brindando pues hacia nosotros, porque pues lo necesitamos pues que sigan haciendo ese esfuerzo, esa actividad que están haciendo para pues apoyar a los más necesitados.
la Católica. Radio. Que el signo de la paz, vuelvo a decir, creo que las 1900 veces, no es un signo de saludo. Y más que la familia, Satanás odia algo específicamente en la familia. ¿Qué cosa? En matrimonio. ¿Por qué la iglesia es tan mala que no me da el divorcio? ¿O por qué la iglesia no me quiere divorciar? Yo le digo a los hermanos, de que yo soy niño, yo sé dos cosas. Los curas no se casan y la iglesia no da divorcio. Orar agarrándose de las manos no es una forma católica de orar. Eso, créanlo o no, proviene de los Boy Scouts. No estoy haciendo un chiste. No estoy haciendo un chiste, eso no es un chiste. Católico he sido y siempre lo seré. Así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás. Bien, mis hermanos, ya regresamos aquí a Soy Católico, así es que ya lo saben, importantísimo, registren también en su calendario, además de su fecha de su cumpleaños, pues también póngale ahí su fecha del bautismo, porque es el segundo cumpleaños. Insisto, mis hermanos, son 3 fechas bien importantes, pero hay que aclarar de que cuando nosotros nacimos, probablemente nosotros celebramos el día de nuestro cumpleaños porque es el día que primero nos conocen nuestros padres, por eso a lo mejor ellos lo celebran, pero nosotros empezamos a existir 9 meses antes, que eso nunca se te olvide. Nosotros empezamos a existir desde el momento en que somos engendrados. Por eso nosotros, como católicos, como cristianos, debemos de siempre pelear y luchar por la vida, ir en contra del aborto, que es matar y asesinar a un ser humano, a una criatura nueva. Jesucristo a mí me hizo existir, mi Señor, mi Dios. Gracias a su misericordia yo empecé a existir en julio de 1991 y ya fue hasta 9 meses después que yo nací a este mundo. Pero yo empecé a existir desde 1991, que eso te quede claro, mis hermanos. Tú empiezas a existir del día en que te engendras como cualquier ser humano, como cualquier criatura de Dios. Amén. Pues bien, mis hermanos, el pasado viernes 23 de junio se realizó aquí en nuestra diócesis de Ciudad Juárez una asamblea a nivel Ciudad Juárez que fue organizada por los congresos de matrimonios católicos. Esta se llevó a cabo allá en el lugar donde el Papa Francisco celebró obviamente la misa cuando vino a nuestro país a hacer esa visita pastoral en el mes de febrero de aquel 2016. Y pues bien, ahí se reunieron matrimonios de toda la diócesis a alabar, a orar, a exaltar a nuestro Dios. Además, algunas familias que fueron completas obviamente estuvieron ahí presentes. También estuvo obviamente el presbítero, el padre Jorge Iglesias de la parroquia de Dios Padre, también estuvo ahí presente para poder platicar, darles un tema a los matrimonios, a las familias que se dieron cita aquel viernes allá en el punto. Y pues qué importante, mis hermanos, que los congresos de matrimonios católicos generen este tipo de asambleas donde matrimonios de toda la diócesis se acerquen para, además de alabar y bendecir a Dios, conocer un poco más de Él y sobre todo exaltar su nombre ante tantas situaciones que estamos viviendo en el mundo actual, donde el matrimonio quiere ser pisoteado, donde a cualquier cosa se le quiere llamar matrimonio. Qué importantísimo que los matrimonios cristianos, que los matrimonios católicos salgan en la defensa de la familia y acercarse y juntarse a nivel diocesano para alabar y bendecir al Señor en aquel lugar tan importantísimo para nuestra ciudad como lo es el punto allá a un lado del Estadio Olímpico Benito Juárez, el estadio de fútbol. Pues bien, importantísimo lo que se llevó a cabo el pasado viernes 23 de junio.
Y bien, también en más información, en más noticias aquí de nuestra diócesis de Ciudad Juárez, el señor obispo, nuestro señor obispo de aquí de Ciudad Juárez, Monseñor Don José Guadalupe Torres Campos, pidió a la Casa del Migrante aquí de Ciudad Juárez, pues que abra sus puertas para todas aquellas personas necesitadas y todas las personas que viven en las periferias de la ciudad debido a las cuestiones climáticas, las cuales están azotando actualmente aquí en nuestra frontera, y es que el calor está muy elevado aquí en Ciudad Juárez, mis hermanos, como cada año, y parece que cada año va en aumento el calor, que cada vez es más insoportable. De hecho, ya hay algunos datos de algunas personas, sobre todo personas de la tercera edad, que han fallecido a causa de la deshidratación y a causa de los golpes de calor que dan aquí en esta ciudad fronteriza de México. Y por ello el obispo, ¿verdad?, le pide al padre Javier Calvillo, al cual le mandamos un saludo, que pues se abran las puertas de la Casa del Migrante para todas aquellas personas que viven en la calle, que viven en las periferias, que no tengan a lo mejor condiciones para poder soportar esta situación climática. Pues las puertas del migrante se han abierto, mis hermanos, para aquellas personas que necesiten el apoyo de la comunidad diocesana para poder subsistir ante estos problemas climáticos que azotan nuestra ciudad. Además, pues el padre Javier, que tuvimos una plática con él vía telefónica en días anteriores, pues nos ha mencionado que pues la Casa del Migrante no es la primera vez que abre sus puertas, mis hermanos. También en temporada de invierno, ante los crudos inviernos que azotan a nuestra ciudad, pues también se han abierto las puertas para todas aquellas personas que no tienen un hogar, que viven en la calle, que se la pasan de albergue en albergue. Pues la Casa del Migrante abre también durante la temporada invernal y ahora también en tiempo de calor, porque aquí en Ciudad Juárez, mis hermanos, para todos aquellos que nos ven en cualquier parte de Latinoamérica, pues aquí en nuestra ciudad, donde hacemos este programa de Soy Católico, en la diócesis de Ciudad Juárez, es un clima bastante extremoso, donde el calor asciende por allá hasta los 40 grados centígrados o más, y la temperatura en los inviernos también desciende bastante, porque bueno, al fin y al cabo aquí nosotros vivimos en medio del desierto. Entonces es importantísimo, mis hermanos, para que oren también por la Casa del Migrante, y sobre todo aquí los de la diócesis del Paso, de las Cruces, Ciudad Juárez, hay que seguir apoyando, por supuesto, a la Casa del Migrante, que ahora pues va a tener más trabajo, porque va a abrir sus puertas a todas aquellas personas que lo necesiten. Los teléfonos, mis hermanos, que están apareciendo ahí en sus pantallas, es el 687-0676 con la LADA 656, la LADA de Ciudad Juárez, 656-687-0676, para que usted se pueda comunicar para mayor información a la Casa del Migrante, o también busque la página de Facebook, puede buscar ahí en el buscador, válgame la redundancia, ahí en esta red social, busque Casa del Migrante, Diócesis de Ciudad Juárez, y le va a aparecer la página oficial de la Casa del Migrante aquí de la frontera, una de las fronteras más hermosas del mundo, sin duda alguna. Mis hermanos, vámonos a la pausa, continuamos con más aquí en Soy Católico. Es posible que en muchos de vosotros se haya despertado tímida o poderosamente una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su designio sobre mi vida? ¿Me llama Cristo a seguirlo más de cerca? ¿No podría gastar mi vida entera en la misión de anunciar al mundo la grandeza de su amor a través del sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio? Si ha surgido esa inquietud, dejaos llevar por el Señor, ofreceos como voluntarios al servicio de aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Vuestra vida alcanzará una plenitud insospechada. Y no olvidéis que Pedro, en su primera carta, recuerda a los cristianos el precio con que han sido rescatados, el de la sangre de Cristo. La vida desde esta perspectiva sabe
que el amor de Cristo solo se puede responder con amor. Y eso es lo que os pide el Papa en esta despedida, que respondáis con amor a quien por amor se ha entregado por vosotros. Gracias de nuevo y Dios va siempre con vosotros. ...24 horas continuas de buena música... ...con artistas locales... ...desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México... ...pasa la voz... ...estás en Caravana Católica Radio... ...un Dios en movimiento... Caravana Católica El universo está lleno de acontecimientos inesperados. Y esta noche, uno de ellos está por comenzar. Prepara tus sentidos. Aquí se inicia. Por Dios santo. Al aire. Bien, mis hermanos, ya regresamos aquí a Soy Católico. Y bien, antes de pasar a lo que es la Lectio Divina, hablar sobre el Evangelio que nos espera ya a partir de estas primeras vísperas dominicales, para poder brochar un poquito, mis hermanos, se me pasó durante el primer segmento que hablamos del sacramento del bautismo, se me olvidó tocar un tema bastante importante también acerca del bautismo de los niños. Y es que el bautismo es en la nueva alianza, es lo que era la circuncisión en la antigua alianza. Es decir, cuando nacía un niño, hombre, a los tantos meses de nacido, se le tenía que cortar el prepucio de su miembro para, a eso se le llama la circuncisión, para poder ser parte del pueblo de Dios. De hecho, todos aquellos paganos que también querían convertirse al judaísmo tenían que circuncidarse para formar parte del pueblo de Dios. Pero todos los niños que nacían de judíos tenían que circuncidarse para formar parte del pacto de ser el pueblo de Dios en el cual iban a ser el Mesías, el Salvador. Pues bien, Colosenses 2, del 11 al 13 nos dice, Pablo compara el bautismo con la circuncisión. ¿Por qué? Porque el bautismo es la nueva circuncisión, pero espiritual. O sea, ya no es nosotros cortar alguna parte de nuestro cuerpo. Ahora nosotros nos sumergimos en el agua, como lo manda Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través del bautismo también nosotros somos injertados en la iglesia. Somos injertados en el nuevo pacto con Cristo nuestro Señor. Que recordemos que la Sagrada Escritura se nos habla de dos pactos, que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, la antigua alianza, la nueva alianza, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, mis hermanos, para intentar diferenciar. Entonces, si a los niños, a los judíos, se les circuncidaba sin preguntarles, no les preguntaban a los bebés o no se esperaban hasta que fueran grandes si querían circuncidarse o no. No, los papás sabían que lo mejor que le podían dar a sus hijos es que ellos formaran parte del pacto de Dios. Por eso inmediatamente cuando ellos nacían, la circuncisión, mis hermanos. Entonces ahora, en el nuevo pacto, nosotros sabemos que no hay mayor gozo de darle a nuestros hijos
que poder ser parte del pacto, de ser parte del reino de Dios, ser parte, de ser miembros de la iglesia instituida por Cristo. Por eso nosotros bautizamos también a los niños, así como en la antigua alianza era la circuncisión, ahora el bautismo es la nueva circuncisión. Apunta a esta cita bíblica, Colosenses 2, del 11 al 13, donde Pablo hace esa analogía. Así como la circuncisión era hacia los niños, también en el bautismo, por el bautismo, somos miembros de la nueva alianza en Cristo Jesús, mis hermanos. Pues bien, vamos a meditar lo que es el Evangelio ya de este domingo, mis hermanitos, que en esta ocasión pues es el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículos del 37 al 42. Nos dice la palabra de Dios: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama más a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. El que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque sea un solo vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Eso es lo que vamos a ver, mis hermanos, en el Evangelio dominical. E híjole, qué radical nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente, mis hermanos, que ve a nuestro Señor como un Señor bonachón, un Señor que todo lo pasa, un Señor que permite que nosotros hagamos de nuestra vida lo que queramos y al cabo nos vamos a salvar, ¿no? Al cabo Él ya murió en la cruz. Pero nuestro Señor Jesús, mis hermanos, es un Dios radical. Es un Dios que nos invita a ser radicales, que nos invita a ser santos, como nuestro Dios es santo. Y dice el primero de los mandamientos, dijo Jesús, ¿cuál es? Le preguntaron al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y Él dijo, escucha Israel, el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Amarás al Señor tu Dios, amar al Señor por sobre todas las cosas. Fue como desglosó San Agustín ese primer mandamiento del Éxodo 20, amar a Dios sobre todas las cosas. Y debemos agregarle, por supuesto, está implícito, y sobre todas las personas. Ay, hermanos, hoy en día, ¿cuántas veces no veo? Prefiero hacerle caso a mi hijo que a lo que Dios manda. Prefiero hacerle caso a un familiar que lo que Dios manda. Y me ha tocado ver servidores que prefieren estar en contra del Señor con tal de aprobar lo que hace un familiar suyo, con tal de aprobar lo que hace su padre, lo que hace su madre, lo que hace un hijo, lo que hace una hija. Papás que están de acuerdo, hijos, servidores de la iglesia, servidores entre comillas, porque para empezar no deberían de estar sirviendo si creen eso, pero servidores que dicen, y yo lo he escuchado, mis hermanos, servidores que dicen, es que yo no estoy de acuerdo con la iglesia porque también las personas del mismo sexo tienen derecho a casarse, a formar un matrimonio, cuando la iglesia enseña y Jesucristo enseña que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ellos prefieren decir que el Señor está equivocado con tal de justificar el pecado de las personas. Padres, servidores de la iglesia que dicen, no importa si mi hijo o mi hija tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, mientras se quieran y se amen, eso no tiene ningún problema, siendo que la iglesia enseña que hay que buscar la castidad. Y yo lo he escuchado, mis hermanos. Yo lo he escuchado, a mí nadie me lo ha contado. Y este evangelio es para que hagamos reflexión sobre ello. Primero está Dios, primero están sus mandatos, primero está serle fiel y obediente a Él. Antes que el padre, antes que el hijo, antes que la madre, está el Señor. Está el Señor. Y el Señor nos invita a ser radicales, mis hermanos. Y dice el Señor, en su evangelio más claro, Jesucristo lo dijo Jesucristo.
Aquel que ame más a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Aquel que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que se alejan del Señor por situaciones familiares o porque les falleció un familiar? Porque para ellos era más importante el familiar, el hijo, el padre, la madre, el hermano, que el Señor. Siendo que Él es el Dios de la vida y que puede resucitar a nuestros familiares, nos cuesta tanto trabajo amar primero a Dios. Hay que reflexionar bastante, mis hermanos, en este evangelio. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque cuando uno ama a Dios, uno ama a los demás. Cuando uno tiene el amor de Dios, uno se ama a sí mismo y ama a los demás. Por eso primero es amar a Dios. Por eso decía San Agustín, ama y haz lo que se te dé la gana. Porque cuando tú amas verdaderamente lo que es amor, porque dice 1 Juan 4:8 que Dios es amor, es decir, el amor es Dios. O sea, si nosotros tenemos amor y amamos, no vamos a buscar nada en contra de Dios. Si Dios es amor, nada puede ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, quien no me ama más que a su padre, que a su madre, que a su hijo, que a su hija, no es digno de mí. Mis hermanos, amemos al Señor por sobre todas las cosas. Sobre todo pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a amar a la Santísima Trinidad, al Dios uno y trino. Poder amarle por sobre todas las cosas, mis hermanos. Amén. Bien, mis hermanos, ya con esto nos despedimos. No sin antes los invito, como cada fin de semana, que ingrese a www.caravanacatólica.com. Puedes escuchar música católica las 24 horas. También puedes ingresar a nuestra página de Facebook. En el buscador de Facebook ponle @caravana.católica y te saldrá la fanpage para que le des like allá a Caravana Católica. También ahí en la fanpage en Facebook de Caravana está Radio en Vivo, donde tú puedes estar escuchando en Facebook las 24 horas Caravana Católica. O también puedes ingresar, por si no lo sabías, a la página de la Diócesis de Ciudad Juárez. También está ahí un link donde tú le puedes dar play y escuchar automáticamente Caravana Católica Radio, para que nos apoyes con tu like. Comparte este programa con todos tus amigos. Me despido y nos vemos hasta el próximo fin de semana, mis hermanos. Que tengan un fin de semana bendecido en el Señor. Hay que amarnos los unos a los otros, no sin antes amar al Señor por sobre todas las cosas, mis hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Soy Julio César y soy católico. Oye, qué nítido. No estoy tan solo aquí, estoy conmigo. Después de todo soy mi mejor amigo. Y de mi soledad hasta he aprendido a reír y a llorar para mí mismo. No estoy tan solo aquí, está conmigo. El ruido inspirador de mis latidos, en ellos descubrí que el mayor motivo para querer vivir es estar vivo. No, sé que no es bueno estar tan solo, que más que de qué necesitas de quién, pero de vez en cuando te hace bien. No, sé que no es bueno estar tan solo, que más que de qué necesitas de quién, pero de vez en cuando te hace bien, mucho bien.
aquí, estoy perdido. Estoy dentro de mí, hacia mí me dirijo. Y aunque mi corazón sea un laberinto, nadie mejor que yo sabrá el camino. No estoy tan solo aquí, ni derrotado. Tan solo me descanso en mi cansancio. Y mientras vuelvo a estar acompañado, yo mismo seguiré aquí a mi lado. No, 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 sé que no es bueno estar tan solo, que más que de qué necesitas de quién, pero de vez en cuando te hace bien. No, 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 sé que no es bueno estar tan solo, que más que de qué necesitas de quién, pero de vez en cuando te hace bien. Mucho bien, aprenderé a estar conmigo, aprenderé a ser mi amigo, aprenderé que aunque esté solo, somos dos. Aprenderé a estar conmigo, aprenderé a ser